¿Están sentados? Podemos escuchar. Bueno, vamos a ver cuando está la presión. Bueno, ustedes saben que en determinado momento van a tener que tomar decisiones propias, decisiones, ahora, las decisiones mayores, mejores las toman sus papás, pero que en algún momento van a tener que tomar decisiones, y esas decisiones se pueden llevar para el bien o para mal. Todo depende de qué elección tenemos, o sea, para el bien o para mal. Y la historia de hoy se trata de un personaje en la Biblia que eligió la decisión del bien. Pase lo que pase, él eligió el bien. La historia está en el capítulo 6 del libro de Daniel. Y cuenta que hubo un rey en ese tiempo, Daniel, llamado Darío persa. Ese rey tenía que muchas provincias para gobernar, no podía solo. Entonces eligió a 120 príncipes para que gobernaran cada uno su provincia, ¿no? Pero a esos 120 príncipes les puso tres, presidentes que tenían que recibir todo lo que hacían ellos. Entre ellos estaba Daniel. Estaba Daniel entre esos presidentes que tenían que cuidar justamente para cuidar del rey. El rey tenía con mucha confianza a Daniel. Entre eso se destacaba Daniel porque era un hombre recto, un hombre puro, un hombre íntegro, amante de Dios de los cielos, al cual nosotros podemos Entonces, eligió, como le decía, entre eso se destacaba el presidente, o sea, Daniel. Y entre los gobernantes había gente mala, perversa. ¿Y qué pasó? Le tenían, supongo yo que era envidia a Daniel, no podían creer que Daniel fuera tan bueno como parecía, como él era. Entonces buscaban la ocasión de atraparlo, hacerlo para denunciarlo contra el rey. Entonces, ¿qué hicieron? Como no lo podían pescar en nada, por eso lo único que veían que Daniel oraba 3 veces al día. ¿Sí? Bueno, ellos sabían todo eso, que adoraba al Dios de los cielos. Entonces, ¿qué hicieron? Tramaron hacerle una trampa. O sea, dijeron al rey que durante un mes hiciera un decreto que la persona que adorara a otro Dios que no sea, el rey Darío, serían echados en el foso de los leones. Entonces le hicieron firmar ese decreto al rey, que la persona que se encontrara orando a un Dios que no fuera el rey Darío, fuera echado en el foso de los leones. Bueno, descubrieron ellos, o sea, ya más o menos sabían, pero vieron que Daniel, no sé, no se preocupó, porque él sabía a quién tenía que adorar, o sea, el decreto no le importó, él se arrodillaba y decía que se arrodillaba frente a la ventana donde él se veía a Israel de Dios, donde habían hecho un templo al Dios verdadero, al Dios de los
cielo. Entonces oraba mañana, mediodía y noche. Entonces estos señores malvados buscaron a todos los amigos de ellos y lo denunciaron ante el rey. Rey Darío, vos no firmaste un decreto el cual decía que todo aquel que no te adore a vos, adore a otro Dios, fuera echado en el pozo de los leones. Pues bien, aquí está Daniel, el israelita que está acá, que trajiste, que pusiste como presidente, está adorando a otro Dios, que no eres tú. Así que entonces el rey Darío lo quería mucho, tenía mucho aprecio porque sabía de la pureza de Daniel, sabía de su integridad, sabía su honradez, todo. Entonces él le empezó, pero él ya había firmado el decreto, no podía volverse atrás. En esos tiempos un decreto era un decreto, y no, el rey se tenía que cumplir. Aunque a él le empezó porque como lo quería tanto a Daniel, a él le empezó entonces, pero igualmente fue echado en el pozo de los leones. ¿Y qué pasó? El rey, bueno, dice que fue a dormir, pero realmente ni durmió, ni pidió comida, nada. ¿Por qué? Porque como lo quería Daniel, él rogaba que pudiera, que el Dios del cielo pudiera hacer algo para que no le hicieran daño a Daniel, los leones, hambrientos. Imagínense el león hambriento. Así que al otro día dice que el rey se levantó tempranísimo, y Daniel, gritaba. Y ella escuchó la voz de Daniel. Estaba vivo Daniel. Dice, el Señor del cielo mandó un ángel que tapara la boca de los leones. Yo estoy salvo, contento el rey Darío. ¿Por qué? Porque se había salvado a su amigo. Entonces, ¿qué hizo el rey? Mandó a sacar a Daniel y tras eso hizo otro decreto. Ordenó que todo ese pueblo, todos ellos, esas naciones, se arrodillaran y clamaran ante Dios y honraran al Dios verdadero, al Dios de Daniel, que también es nuestro Dios. O sea, ¿vieron cómo pueden pasar las cosas? Las decisiones que a veces podemos tomar y en nuestro entorno puede haber, nosotros podemos tomar buenas decisiones como tomó Daniel. Bien, seguía orando, no importaba lo que pusiera alrededor. Entonces ustedes tienen que seguir amando a Dios, orando a Dios y pidiéndole cosas. Aunque a veces en nuestro entorno hay gente que nos está mirando y nos tiene como recelo o nos puede tener envidia, pero eso no nos tiene que importar siempre, tenemos que estar tomados de la mano de Dios. Aunque las cosas nos van a pasar durante la vida, corta o larga, como no sé la vida, pero siempre van a estar así. Pero tenemos que estar siempre prendidos de la mano de Jesús. Entonces, no nos va a ocurrir nada. O sea, ahora vamos a orar para que el Señor Dios nos siga protegiendo, nos cuida y nos libre de todo mal. Querido Señor, Padre nuestro, que estás en los cielos, que convocamos la vida del Señor para nuestros amigos, nuestra familia, nuestra iglesia, en tus manos de amor, Señor, para que tú nos protejas y nos ayudes siempre a andar en tus caminos, Señor. Bendícenos y acompáñanos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Gracias, Luis. Gracias. Ay, de paso, ahorita lo voy a poner para el sábado que viene. Ustedes sí, se anima. Bueno, no tengo tiempo, no sé eso. Gracias. Excelente relato. Dicho sea paso, es un relato
estudiar el libro de Daniel, descubre que el gobernante, Darío en ese momento, de los medos y los persas, hizo un decreto y no pudo revertirlo. O sea, eso nos enseña que en algún momento, esa historia no es solo para contar hermosos relatos a los chicos. Las historias nos dicen cómo va a ser en el tiempo del fin. Las profecías nos dicen cuándo va a ser. Las historias, los primeros 6 capítulos de Daniel nos hablan de cómo va a ser el tiempo del fin. Y ese relato en particular, que es el último capítulo 6, el último relato que registra Daniel, muestra cómo los gobernantes van a ser víctimas de sus propias decisiones. Y el don de profecía lo dice claramente. Cuando en las cámaras legislativas se tomen decisiones donde se pondrán límites al pueblo de Dios o intolerancia al pueblo de Dios, después de haber aprobado y ver los resultados se dan cuenta del error que cometieron. Es lo que le pasó a Darío. Víctima de su propio. Él era tan importante que todo el mundo quería que ore a él, pero no tenía autoridad para cambiar. Bueno, tema aparte. Felicitaciones, doctor. Ya con eso para mí ya está el la escuela sabática y el relato de los niños. Y resulta que me dejan 15 minutos para dar el sermón. No, tiene 1 hora y 15 hasta la. Pues 15 y esta tarde sigo. Bueno, abrimos la palabra. El pastor no hable y hable la palabra. Segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro. Al final, ahí en las Escrituras. Segunda epístola de Pedro. Capítulo 1, versículo 16. Atención. Este texto para mí es central. Es una gran introducción que Pedro nos hace en el registro bíblico. Porque dice Pedro, está leyendo 1.16 de segunda de Pedro, porque no hemos dado a conocer el poder de Dios y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. No estamos anunciando el poder de Dios y la venida de Cristo en base a fábulas, como dice Pablo, por artes compuestas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ellos fueron testigos y vieron, dice. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Nosotros, dice Pedro, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. No se sabe qué monte era este. Es el monte de la Transfiguración. Y dice el texto: tenemos también la palabra profética más segura, la cual estáis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Para los que no estuvieron con Pedro en el monte de Transfiguración y que fueron testigos de vieron la gloria del Hijo, ¿qué tenemos nosotros que no estuvimos ahí? Las profecías. Atención al detalle. La profecía. Más o menos se calcula que el 30% de toda la palabra de Dios entre el Antiguo y el Nuevo Testamento son profecías. ¿Cuántos se han cumplido de esas profecías ya, según entendemos, relacionadas con el tiempo del fin? 97% de las profecías ya se cumplieron. ¿Solo cuánto falta?
3% para que todo concluya. Algún día estudiaríamos el libro de Daniel y descubriríamos que solo restan en todo el libro de Daniel 6 versículos bíblicos para que Cristo venga. No da para estudiar eso. Necesitamos por lo menos una hora y media. Les dejo esa inquietud. En todo el libro de Daniel solo faltan 6 textos para que Cristo venga. Todo el demás ya se cumplió. Maravilloso. Ahora, nosotros lo que tenemos que ver, central en esta mañana, es que si yo no pude estar con Pedro en el monte de la transfiguración, que ellos vieron, ¿quiénes estuvieron con Jesús? ¿Se acuerdan? Moisés y Elías, representando a los salvos, que ya habían sido. Elías fue llevado con vida y Moisés fue resucitado. Y ahí estaba Jesús. Y Jesús fue visto con su divinidad, una expresión de su divinidad estaba allí. Y vino la voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado, a quien tengo complacencia. Dice, no solo vieron, sino que ¿qué? Escucharon, oyeron. Pero nosotros no estuvimos ahí hace 2000 años. Pero para los que no estuvieron, tenemos el don profético. La pregunta clave para muchos de nosotros es: ¿en qué momento de la profecía nos encontramos en relación a la segunda venida de Jesús? Tema clave. Mi padre me insiste con sus 94 añitos, él tiene la mente clara, un chico de 15 años, y dice: ¿y dónde estamos en la profecía? Me decía. Pues yo me sentaba con él y leíamos, y estudiábamos. ¿Dónde estamos? Porque estamos tan confundidos con tantos hechos y acontecimientos que muchas veces estamos como dubitativos. Vamos a Mateo 24, rápido. Mateo 24. ¿Qué dice Mateo 24? Es la gran profecía relacionada a las cosas finales que el propio Jesús indicó. Mateo 24. No vamos a leer los primeros 2 textos, leemos del versículo 3 en adelante. Y estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, o del fin del mundo, o del fin de los tiempos? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio ¿de qué? De dolores. Ahí estamos nosotros, en la transición entre el versículo 8 y el versículo 9. ¿Dónde estamos como iglesia? Entre el versículo 8 y el versículo 9. Porque el versículo 9, sin transición alguna, dice: entonces entregarán la tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. No hay ningún proceso previo fuera del contexto principio de dolores. Tengo familia en California, al igual que nuestro hermano querido acá. Y angustiados, porque tuvieron que evacuar el lugar donde vivían, porque 13.000 casas fueron destruidas por el fuego. Y todavía siguen los incendios. Y medio país está con una nevada y un invierno como hace más de 100 años que no tenía Estados Unidos. Los dos extremos. Costa oeste, fuego. Costa este, un invierno terrorífico. Arabia Saudita, zona desértica, inundaciones en el desierto. Inundaciones. Los camellos caminaban con agua hasta el vientre. En otro sector
del desierto hubo nevada y uno veía a los pobres camellos sufriendo el impacto de la nevada. Y en Asia, tremendos vientos huracanados. En Japón hubo también otro pequeño tsunami y un terremoto. En Alemania estaba habiendo inundaciones también y en Francia. Hermanos, esto cada vez es más y más intenso. Siempre hubo, pero cada vez es más y más intenso. Todavía no vemos lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia va a ser mucho más generalizado. Pero eso nos tiene que mostrar que algo está avisándonos. Jesús dijo, cuando mires que la higuera brota, ¿qué significa? El verano ha llegado. Cuando yo veo estas señales que se están manifestando, me tengo que dar cuenta que el Señor se está acercando. Pero hay mucho más. Ojalá fuera solo eso. Hay muchísimo más. Nosotros tenemos una profecía que conocemos bien, el 24:14, y será predicado el Evangelio a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Claro, más o menos casi un 40% del mundo no conoce, jamás escuchó hablar de Cristo, jamás escuchó del sábado, jamás conoció la palabra de Dios. No solo los mongoles, sino cantidad de gente no conoce la palabra de Dios. Empezamos la ventana 1040 especialmente que se conoce, que abarca China y otros países ahí del centro de Asia. Porque aparte hay muchos grupos de origen musulmán en esa zona, además de otras religiones, budistas, animistas y otro tipo. Ahora, eso es un desafío tremendo para los musulmanes, la ventana 1040 y todos esos pueblos que ni siquiera te permiten entrar. Si sabes que son cristianos, no te dejan ingresar por la migración de entrar. Se calcula que hay, escuchen bien lo que decía ahora, 140 países donde la intolerancia religiosa y la persecución religiosa es tan violenta que los cristianos mueren. ¿Conocen la historia? Porque a veces han venido los relatos misioneros. Cuando en un país musulmán alguien se hace cristiano, la propia familia, por una cuestión de honor, mata a una hija, un esposo, una esposa, lo que sea, porque no permiten la conversión. De eso en este momento hay más de 140 países que están en esa situación. Claro, nosotros acá lo sufrimos, no hay problema. Me pregunto, Francisco, ¿eso con esto del nuevo presidente cambia en algo de Estados Unidos? Ahora llegamos a eso. Llegamos al año 2025. ¡Feliz año nuevo! No nos habíamos visto. Resulta que el año 2025 ha sido anunciado por varios grupos, no de la iglesia, no cristianos, como un año clave, un año bisagra, un año que va a definir una nueva humanidad. 2025 es el desafío terrible para lo que se viene. Y justo Trump comienza una etapa de gobierno, firmando nada más y nada menos que 100 decretos de una, copiado del amigo Milei, que hizo lo mismo. Firmó un montón de decretos el día que, prácticamente el otro día que asumimos. Entonces, esto es algo muy interesante, pero a la vez muy peligroso, como vamos a ver ahora. Lamentablemente yo no tengo tiempo y no quiero tomarles más, pero hay mucho para informar. Gracias a Dios que no estuvimos en el monte de gloria con Pedro, Santiago y Juan, pero estamos con la profecía en la mano. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos, atentos, dice, no desatentos. Yo conocí esta iglesia de niño, soy tercera generación adventista. Por mi padre eran musulmanes, por mi madre católicos acérrimos, de origen austríaca, mamá, y
Y les puedo asegurar que si no fuera por la profecía yo no estaría en esto. Yo iba de chico así, como estos amiguitos acá, que son ya caballeritos, más que chicos, que son jovencitos. Íbamos a la iglesia y ver los pastores que venían de la asociación con un pizarrón y una tiza, iban dando todos los lineamientos proféticos, y eso a mí me quedó grabado. En la universidad después lo corroboré estudiando más profundamente, y en mi ministerio me dediqué a eso. Y he visto cosas extraordinarias, ¿no? Yo voy a dar una lista de lo que está pasando en el mundo en este momento. No debemos guiarnos por las noticias del diario o de las redes sociales, pero de alguna manera las noticias están corroborando lo que el Señor dijo que iba a pasar. Entonces tengo que tener claro eso, porque de lo contrario es como que estamos perdidos. Algunos pasajes rápidos como para ir avanzando y que podamos entender la importancia de lo que estamos diciendo. Disculpen, mi computadora no andaba y tuve que poner los textos aquí en el celular, pero el celular tiene el don de apagarse cuando él se le ocurre. Acá estamos, ahora sí. Leímos Mateo 24. ¿Dónde estamos en el proceso? Entre el 8 y el 9. Entre el 8 y el 9. No se olviden de eso, porque eso es cronológico. No son ideas sueltas que tiró Jesús. No, eso es cronológico. Es más, el libro El conflicto de los siglos, que el año pasado y este último año ahora se ha repartido por millares, lleva el orden secuencial de Mateo 24. Comienza con la destrucción del templo de Jerusalén y avanza. ¿Ah? Entonces hay una línea directa. Por otro lado, tenemos Segunda de Crónicas 20:20, la experiencia del rey Josafat. Y dice Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. ¿Qué dijo? Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis, ¿qué dice? Prosperados. Texto conocido de memoria. Vital, según Crónicas 20:20. Después, seguimos. Amós 3:7. ¿Qué texto este conocido? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos sus siervos. ¿Quiénes? Los profetas. No va a hacer nada el Señor para que su pueblo esté a oscuras. Todo lo que Dios ha planificado, lo que Dios tiene en su libro en relación a la experiencia de la iglesia, ya lo anticipó y nos puso delante de esa realidad. Nuestra preparación, ¿cuál debería ser? Ayúdenme. ¿Qué es lo que tengo que tener? Aparte de lo lindo que estudiamos en la escuela sabática hoy. No. ¿Cuál es la experiencia que Dios reclama de sus hijos? ¿Qué es lo único que vamos a llevar al cielo? El carácter. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Solicitar que el Espíritu Santo suavice mi carácter. ¿Sí? Transformación de nuestro carácter, sencillez, humildad, para que el Espíritu Santo nos pueda usar. Tenemos que en el gran pregón final testificar acerca de ¿quién? De Cristo. Aquí, ¿qué está pasando en esta ciudad? Preciosas almas viven aquí en Aranguren. Maravillosas almas que Cristo quiere salvar y todavía no lo saben. Hay una cita del don de profecía que a mí me impacta cuando dice que van a venir y nos van acá a sacudir y nos van a golpear y decir: ustedes sabían estas cosas y no nos dijeron nada. Yo no quiero que le digan a nadie esto. Dice que van a decir. Que éramos conscientes que los juicios de Dios iban a venir y nosotros no advertimos al pueblo. Explicar acerca de Cristo en un contexto de la lluvia tardía. Lo otro, lo que hizo aquí mi hermano, que para mí ha sido ejemplar. Salir de las ciudades, pero en forma solidaria. Porque hay mucha gente que no puede salir.
Yo conozco abuelitos en Libertador que quisieran salir porque son conscientes de esto y dicen, pero pastor, ¿a dónde voy a ir ahora? No tengo fuerza, no tengo energía, no estoy enfermo, tengo limitaciones. ¿A dónde voy a ir? Y tiene razón. El don de profecía dice que nosotros tenemos que estar atentos para ayudar a los hermanos que estarán pasando necesidades o limitaciones. Salir de las ciudades, irnos al campo, pero en forma solidaria. ¿Ah? Tengo que cultivar un hábito o espíritu de contentamiento. La sierva del Señor habla mucho acerca de esto. Contentamiento. Aprender a aceptar y a vivir con lo que tengo y disfrutar de eso. Porque muchos viven amargados porque no tienen lo que quisieran tener. En este mundo cosificado donde solo se valora tanto tenés, tanto valés. Y finalmente, empezar a entrenar, especialmente en las nuevas generaciones, con técnicas de supervivencia. Cómo se hace un juego, cómo se aprende a cocinar, cómo se aprende a hacer esto y lo otro. No guardar alimentos. El don de profecía dice claramente que todo lo que nosotros guardemos se va a echar a perder. Sé de hermanos en algunos países de cierta posición económica que han establecido búnkeres en el monte. Pero cuando han ido un año después, 2 años después, se encuentran que toda la mercadería que habían guardado ya no sirve. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y 2025, ¿qué le ofrece a la iglesia? Dice que vendrán, dice el Señor, a través de la profecía, los juicios de Dios sobre las ciudades, incendios, inundaciones, terremotos. Esos son juicios que Dios va a permitir para recordar a la gente, a su pueblo, prepárate. Y para nosotros, darse cuenta que la vida no depende de los bienes que poseemos. Pero ahí me confundí, ¿él lo envía o lo permite? Lo permite y al permitirlo lo cambiamos de alguna manera. Pero son juicios de Dios, dice el Dios. A ver, Dios nunca hace mal a nadie, ni siquiera a los malvados. También. Mi esposa por 14 años luchó contra el cáncer de mama y falleció. Dios me la pasó, Él permitió. Pero de alguna manera eso que Él permitió tenía un propósito para mí y para ella. Dice que va a enviar los juicios sobre la ciudad. Sí, así dice el otro profecía, clarito. Terremotos, Sí, inundaciones. Sí. Hay un tema que no sé si lo han escuchado, que en este momento ya lo están entrenando en los Países Bajos, en Alemania, en Canadá, en algunos lugares de Estados Unidos, que se llama la renta básica universal. ¿Escucharon hablar de eso? Que quieren pagar a cada uno. Ya están pagando. Están pagando un tipo sueldo, sí. El Estado ve todo lo que gasta con cada ciudadano, con los impuestos, obras sociales, todo esto, ahora saca todo eso, te da un cupo y arreglate como puedas. Vas a poder sobrevivir y basta. Esa es la idea. Renta básica universal. Esto es un tema candente en este momento en los gobiernos del mundo. No, eso está muy fuerte. Está... ¿Cómo? El socialismo. Socialismo total. Tanto enojado con el socialismo. No te olvides que todas esas ideas salen de Roma. Que lo combaten. Para que no haya Por pobreza. eso, tanto que lo El tema es combaten. así. El tema es así. Te doy para que sobrevivas, pero también vas a estar dependiendo de quien te lo está dando. Y te vas a tener que sujetar a lo que yo digo que tenés que hacer. Hacer un servilismo cruel. En eso estamos. Luego viene la aplicación de la billetera virtual. ¿Escucharon hablar de la billetera virtual? Sí, la usan. No más dinero.
No se usa más dinero en el mundo, hay países que ya no usan más dinero. Hay lugares en los Países Bajos, como Suecia, ya no existe más los billetes. Todo es a través del celular, se paga con el celular. Pero ahí vas a tener un control estricto de tus movimientos, de todo lo que haces, lo que compras y en qué gastar. Después viene lo que se llama el registro de carbono individual. ¿Qué es eso? Esto es tremendo. Nos van a dar una cuota a cada ciudadano para gastar según el carbono que vas a usar. Si vas a la carnicería y te querés comprar media res para hacer asada con tus amigos, dice, no. Usted no está autorizado a eso. Pero si yo tengo la plata acá para pagar, no, pero no está autorizado porque su registro de carbono no permite. Porque la vaca, cuando come, emite carbono, contaminación ambiental. Entonces usted no puede comprar eso. ¿Y cómo mi vecino sí, mi vecino tiene otro estatus dentro del nivel de los que tienen niveles de carbono aceptables? El pollo, Ya hubo el otro día en Polonia hubo un caso donde una persona con cierta, digamos, nivel económico quiso ir a comprar un pasaje de avión y no se lo vendieron. ¿Y por qué no? Porque su registro de carbono no le permite. Entonces, ¿cómo? Los multimillonarios sí pueden viajar, sí, usted podrá viajar en cuarta clase en otro avión de a pie, tomado el pasamano, va a viajar, pero en este avión usted no viaja. Y pasó en estos días. Un tema del cual nadie habla y todos piensan que esto es una mentira, pero está demostrado que sí fue así, el tema de la vacuna, la despoblación mundial. Yo vine escuchando esta mañana un video adventista norteamericano, mexicano-norteamericano, que estaba analizando este tema y estaba mostrando una página, el muchacho, que es del gobierno de Estados Unidos, donde está el Banco Mundial, varias entidades que trabajan con el gobierno de Estados Unidos, y definía cuántos habitantes para el 2025 tenía que quedar en cada país. En la lista no apareció Argentina, pero escuché de Alemania. Alemania, que hoy tiene 81 millones o más de habitantes, dice que va a quedar con solo 30 millones de habitantes. La pregunta es, ¿cómo se llega a eso? No lo dice. Israel, que tiene 8 millones, lo bajan a 3 millones. España, y fue citando unos 20 países. Estados Unidos, que tiene casi 350 millones, lo quieren bajar a 120 millones. Entonces la pregunta es, ¿cómo van a hacer eso? No es que se van a transferir de un lugar a otro. Lo que sí es real es que si vos googleás, por ejemplo, ahí al lado de Israel, el país que generaba conflictos, ya no está más. Correcto. No existe. El proceso de despoblación, según Bill Gates, que ahora decidió asociarse con Trump, él dice que va a ser a través de pandemias que les están fabricando. Sí, ya había otra, ahora en estos días dijimos que había otra. Y lo sorprendente es que ya tiene la vacuna antes que saca la pandemia. Bueno, a través de la tecnología se está alcanzando un estricto control social global. Yo nunca había visto esto, pensé que en la Argentina iba a llegar. Resulta que cuando fui a Buenos Aires hace 3 meses atrás me encontré en lugares donde jamás había una cámara, ahora había cámaras por todos lados. Te controlan tu movimiento, saben que saliste acá, entraste allá, saliste acá. En China hay cámaras hasta dentro de los templos. ¿Qué va a pasar cuando el Estado un día ponga acá cámaras para ver quiénes son los que vienen, a qué hora vienen, cuándo vienen, qué hacen?
Bueno, ahí el tema de cómo nos puede analizar qué hace uno y no, hasta uno mismo, porque hay gente que en el teléfono te pone todo lo que hace, no necesariamente nos controla a nosotros, damos Sí, a conocer todo. señor. Sí, señor. Eso va de las Gracias. dos partes. Gracias, hija, pero es Estamos así. acostumbrando también a mostrar todo lo que hacemos. El control social y por ende la pérdida de libertad individual. Dentro de la despoblación está el tema que el don de profecía tanto insistió y que mi hermano, compañero, colega Víctor, amado hermano Víctor, y lo digo de corazón, un ejemplo, plantar la huerta en casa. Ustedes no tienen idea la basura y los venenos que hay en el supermercado. No tienen idea. Y todo nocivo al organismo. Nosotros tenemos acá en Libertador San Martín, teníamos un lugar donde algunos de los plenipotenciarios de este país levantaban un quincho, tenían una casa, entre ellos estaba Mastelone, que es el dueño de era el dueño ya no más de la Serenísima. Y él, hablando con una hermana odontóloga, vecina, ya fallecida, Erika Mayer, le contaba en confianza, porque ella le decía, ¿cómo vas a dejar de dirigir que está tan bien la Serenísima con toda la cantidad de productos lácteos que tenés? Ella le decía, ¿no? Porque conocía. Si usted no sabe las cosas que nos obligan a poner dentro. Y yo me siento mal con lo que le estamos haciendo al pueblo, le dijo él. Mastelone, a nuestra hermana vecina, allí. Todos los lácteos, todos los quesos, todas las cosas ricas que nos gustan, todas son nocivas. Y comenzamos a tener nódulos, y comenzamos a tener problemas, y limitaciones, y empezamos a tener extrañas enfermedades que hace 50 años atrás ni se hablaba, y ahora está lo más normal. Víctor puede confirmar, ir a los hospitales y ver niños en oncología, niños pequeños, cantidad, ya nacen con esas cosas. Bueno, hermanos, esto es moneda corriente porque está planificado todo esto. Tenemos que volver, quierámonos, a una huertita familiar y empezar a sembrar y cultivar lo que realmente nos ayuda en nuestra salud. Claro, da trabajo, más rápido en el mercado, me resuelve todo en 5 minutos. Sí, pero en esta huertita vienen y te fumigan encima y te matan junto con la huerta. Bueno, no necesariamente, ¿por qué te van a fumigar? Está fumigando por todas partes. Yo lo estoy viviendo palmo a palmo. Se secan los árboles frutales. O sea, también en el campo está todo controlado. Sí, no sé, inclusive Bueno, si la vos quinta tenés que tenía la granos no la tiene, hicieron el edificio. normales de hace 50 años atrás que lo guardaste para sembrarlo, tenés prohibido, porque hay leyes que cuidan a los transgénicos. ¿Quién respeta esas leyes? ¿Y quién hace respetar esas leyes? Nadie. No, porque en la villa había una quinta de durazno y había producción de leche y eso también se anuló por el crecimiento poblacional y se decidió trabajar sobre la construcción con negocios inmobiliarios. Aparte, hoy día está demostrado que cuando pasa una fumigación, de acuerdo a la temperatura que haya, esa fumigación puede viajar hasta 5 kilómetros donde nadie la planificó. Y te matan todo en 5 kilómetros cuando en realidad estaban fumigando la casa de un dueño y termina en la casa de un vecino. ¿Y por qué no levantas tú? Y eso que está en una loma. Una cerca. La cerca la hace Dios y su No, ángeles. por eso. Pero llega un momento que es mejor que lo que venden todavía en el mercado. Por supuesto que sí, pero estamos bajo una situación muy riesgosa también. En el Por otro lado, ¿escucharon hablar de las ciudades de 15 minutos? Que se construyen en 15 minutos. No. La que están haciendo en Arabia Saudita, justo ahí en el desierto. Sí, señor. La ciudad de 170 ¿Esa techada? kilómetros. Sí, ese es el neto, pero después todo está dividido en ciudades de 15 minutos. O sea que tu vida tiene que estar sujeta a 15 minutos a pie. Por ejemplo, la farmacia, la iglesia, el mercado, el banco, todo tiene que estar en un radio
de 15 minutos y no podés traspasar de aquella avenida para allá porque le pertenece a otra ciudad. Control social absoluto. Ya están haciendo prácticas en China para ver cómo reaccionan los chinitos frente a esto. Los masones tomaron el poder. No solo los masones, muchos más que eso. Es increíble lo que están haciendo. Los implantes obligatorios, con el cuento de que hay que controlar la salud de la población, te ponen los implantes. Implantes que sí registran los hechos de salud, pero registran 1000 cosas más de tu vida. Cosas que después, en vez de tener en una tarjeta, pones la mano y ya te lee a través de implantes cuál es tu situación económica, social, judicial, etc. Espiritual, También, todo. mayor 2025 está anunciado como la mayor manifestación demoníaca de la historia. O sea, cada vez va a haber más abiertamente el enemigo, que es lo que Elena White dice que va a suceder. Hasta los niños que nazcan este año, que ya dijeron que ellos ya nacen, que son omega, creo. Que ya nacen con otra, digamos, ya con otro panorama de vida. Otra energía. Gracias, hija. Otra. Todo lo que está pasando, se dijo que 2025 va a ser el inicio de una nueva humanidad. Creo que son omega. Claro, acá no lo percibimos todavía, pero una vez que 3 o 4 ciudades grandes agarre, nosotros entramos automáticamente. También se espera una manifestación del falso Mesías. Eso sí lo sabemos bien. También hay una gran manifestación de intraterrestres, no extraterrestres, porque nosotros sabemos que no vienen de afuera, sino que están sujetos hasta que Dios permita que salgan, pero parece que algunos ya están siendo liberados. Entonces, ya se está hablando de encuentros entre gobiernos y humanoides. Estados Unidos los tiene, Rusia los tiene, China los tiene. Y como resultado habrá grandes prodigios y milagros mentirosos. Vamos a ser testigos. Entonces profecía dice que nosotros vamos a ver, está sucediendo, pero mi conciencia me tiene que decir que eso no es normal, no es de Dios. Como dijo Martín Lutero, mi mente está cautivada por la palabra de Dios, no por lo que yo estoy viendo. Si yo estoy viendo, hay un milagro, aparentemente está cayendo fuego del cielo, fulanito se sanó, sí, pero no es de Dios. Entonces, ¿cómo razono yo si no incorporé previamente la santa palabra de Dios para guiar mi alma, mi corazón, mi conciencia? ¿Soy claro lo que estoy diciendo o hablo en japonés? Me están mirando como tirarme una silla en cualquier momento. Creo que todos nos estamos acordando de algo. No, dice, la silla no, me va a tirar un banco. Ojo, que estos que son anunciados que le estoy dejando da para todo un tema, cara, y quiten. Sí. Si eso, por ejemplo, nosotros en muchos casos le decimos a la gente que eso no ha venido de Dios, esa sanación, qué sé yo, cuando acuden a lugares que no son, que ya sabemos que no están con Dios. Uno tiene que ir honestamente con lo que se llama lo básico del Evangelio. Sí, claro, pero la persona... Cuando la persona manifiesta genuino interés, uno puede ir profundizando un poquito, pero no podéis ir de entrada con esto porque se murió loca la vecina. ¿Qué le pasó? Le lavaron el cerebro los sábados de mañana en esa reunión que tiene. Sí, Y que dije el Gonzalo y eso. No te junté porque te va a contagiar. Bueno, ahora hay un fuerte énfasis en lo ecuménico. Yo no sé si han visto algo ustedes, pero, por ejemplo, el amigo Francisco, el papá de ustedes, porque argentino, Mario Bergoglio, les manda saludos, con ustedes. ¿Usted es argentino o boliviano? No, Él les manda saludos. Escuchá, resulta que Francisquito se ha mandado unas referidas que incluso hay gente que dentro de la propia iglesia de Roma que no lo soporta. Lo atacan
Es más, se cree que ha tenido atentado o incluso físico. Pero la parte más ultraconservadora de Roma no acepta lo que le está haciendo. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo último, eso sí vi ayer, se puso como primera jefa de la alcaldesa en una nota de muchos años después. Y dijo algo más, que la mujer debería estar por encima. Acaba de En vez de aceptar, él, María. en uno de los países de Europa, acaba de aceptar que los sacerdotes pueden ser gays, Ah, bien. homosexuales. Pero no se puede casar. No, no se casan. Pero los acepta homosexuales a los sacerdotes, que puedan ministrar misa y todo, que antes no podían, ahora sí. Pero pregunto, ahí hay también una incoherencia, porque si no tienen pareja o no tienen una relación, no pueden ser gay tampoco. No lo sé. Deberían. O no o estoy perdiéndome algo yo. No, es que ellos que le aceptan una vida doble, obviamente que ellos llevan. Ah, bueno. Por otro lado, en ese fuerte énfasis ecuménico, ustedes habrán visto que en este momento una de las cosas que ha hecho Francisco es aceptar todas las iglesias, denominaciones e incluso grupos religiosos paganos dentro de Roma. Y han ido Padre Santo, han ido Payé, han ido, han ido curanderos y han pedido la bendición sobre Francisco. O sea, no, es que ya no es cristiana Roma. Con lo que está haciendo en este momento Francisco ya no es más cristiana. ¿Y cuándo fue? No, ¿Cuándo fue? No, pero está bien, gracias porque la observación es válida. Pero es tremendo porque están abiertos ahora, Víctor, están abiertos lo que está haciendo, que es una cosa inconcebible. Hasta los propios católicos están escandalizados. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Y bueno, a eso para que abran un poco a las personas que están ciegamente creyendo en que está bueno. La filosofía de que todas las creencias de alguna manera llevan a Dios. Y tristemente, y acá voy a decir algo fuerte, en la Iglesia Adventista de Polonia, el director general de la Iglesia en Polonia, el presidente de la Unión Polaca, se reunió con el obispo de Polonia y firmaron un convenio de mutuo acuerdo entre la Iglesia Católica y los Adventistas. Linda piedra para la bondad. Nosotros, de esa manera, con lo que sabemos y con lo que sabemos que está por venir. Entonces, eso para que ustedes vean que hay una confusión grande. En Estados Unidos canta Daddy Yankee con nosotros. ¿Con nosotros? Sí. También. El espiritismo está cobrando una fuerte embestida contra el cristianismo sobre la base de la inmortalidad del alma. Ustedes saben, no creen que los muertos estén muertos, sino que los muertos tienen algún grado de existencia y por lo tanto se pueden comunicar con los muertos. Pero usted sabe que los muertos nada saben, según la santa palabra de Dios, por lo tanto, ¿con quién se está comunicando? El propio enemigo del ser humano, los propios demonios, ángeles caídos. Yo la otra vez, una profesora mía que era cristita, y una vez un video de ella en Facebook, digo yo, qué confusión para la persona, porque claro, se agarran a una persona que es un ser querido, que está, de ese dolor se prende y dice, quédate tranquila, y se comunica. Entonces, ¿cómo le puedo hacer a esa persona después suelen entender que no es así? Porque lo enredan con tantas cosas, porque yo miraba el video y decía, wow, es tanto, manejan tanto psicológicamente con toda esa charla y todo, que después cómo le hacer razonar de que no es así. Correcto. ¿Cómo enfrentás a y decir no es así? Porque claro, ellos se agarran del dolor de esa persona y dicen, mira, porque dicen que nos podemos comunicar. Y ahora estaban creando una aplicación de inteligencia artificial para vos comunicarte con tu ser querido. Eso sí. Acá también se habla en Buenos Aires. Hay uno que habla con el hijo. Con Silvina Luna, hicieron una. De Silvina Luna hablaba con Silvina. Eso lo hicieron. El tema es cuando de repente aparezca. No, sí.
Y de repente vos decís, ¿qué pasa acá? En tu teléfono. Yo sabía que el pastor Bob estaba mal, pero no que venía a mi casa. Bueno, más allá de la broma, hermano, es una realidad contundente que está cobrando una dimensión terrible, terrible. También pasa, como por ejemplo, por ahí pasan así noticias que ven muchos de los, que si vos te puedes analizar, que los robots están, los quieren humanizar y no vemos la parte que a nosotros están haciendo robots, es al revés. A los robots los quieren humanizar, y a los humanos somos robots, y a nosotros los quieren robotizar. Exactamente. Por ahí nos quedamos con eso que vemos y no nos podemos pensar en que nosotros. Los últimos 2 ítems, les acabo de mencionar 17 ítems. Vamos por el número 16. Están armonizando a partir de las encíclicas que sacó, 2 encíclicas el Papa Francisco y las mandó de Roma a las Naciones Unidas, armonizando el tema del problema del supuesto drama del clima con el trabajo y la necesidad obligatoria del descanso dominical. Eso está en pleno proceso y en este momento Roma dice que le acaba de pedir a Trump para que por favor ponga en marcha lo que no hizo el gobierno anterior. Y para ello, ya en Europa es un hecho, está la unificación de gremios y sindicatos como el elemento más poderoso que está uniendo eso, como la gotita que une los pedazos. Los gremios y los sindicatos van al frente con este tema. Entonces, fíjense las cosas que 2025 nos presenta en su inicio de año. Así que cuando suceda, el pastor Gómez mencionó esto un día de esto, tocó este tema. Bueno, esto está en todos los grupos adventistas, de laicos, pastores y miembros que están abriendo los ojos frente a una predicación que es buena, que es sana, pero que no toca estos temas. Lamentablemente. Lamentablemente nuestra predicación, y Víctor lo sabe muy bien, dejó de ser la predicación profética que nos caracterizó por tantos años en el pasado. Amamos a la iglesia y tenemos que ser fieles y honestos y leales, pero tenemos que pedir a nuestros líderes que nos ayuden con los temas que ellos se prepararon para tocar. Proverbios 29:18, y ya terminamos casi. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía, ¿qué pasa con el pueblo? Estamos desencaminados, no sabemos dónde va. No hará nada a Dios sin revelar su secreto a los profetas, por lo tanto es importante. Jesús les dijo, Juan 12:35, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad de tanto que tenéis luz, para que no se sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Hoy se tocó un tema central para andar en la luz del Señor. Y otra vez el Señor, Juan 8:12, les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y finalmente un pasaje, Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga. Esa es la síntesis, yo diría, querido hermano, introductoria, general, dimos un pantallazo. Después podemos detenernos y te mando el tema completo para que entonces después el pastor quisiera desarrollar esto o estos 2 o 3 temas en particular. Podemos profundizar más y traer. O analizar los 6 textos que faltan del libro de Daniel para que todo termine. También. Todo eso es posible. Pero necesitamos estar atentos. Hay cosas que tenemos que entender que deben suceder todavía. No es solo esto. Esto es lo que el mundo está haciendo y lo que en 2025 nos está planteando como estrategia. Pero la iglesia paralelamente debe estar cumpliendo
Su misión, preparar su carácter bajo la dirección y transformación del Espíritu Santo, dando testimonio de la verdad, de contexto el fuerte pregón, y empezar a pensar seriamente hasta dónde conviene. Si bien este es un pueblo rural, no son grandes ciudades, Ramírez es una ciudad rural. Todavía hay cierto grado de... Pero yo les podría contar cosas que a mí me sucedieron con el intendente Ramírez, cuando me quiso exigir usar la dependencia del templo aplicando la política de género. Y yo me le planteé y le dije de ninguna manera, no lo hago, y no lo hice. Porque estaba necesitando un lugar, descubrieron que la otra escuela está vacía, no se usa, y entonces querían usar el predio de la iglesia. Querían poner los docentes, querían poner el currículum, y cuando empecé a investigar me di cuenta que era todo satánico. Yo no voy a permitir que en el templo de Dios se use para eso. Llamaron a Paraná, me trajeron una interventora, una serie de cosas. Estuve en Ramírez por el intendente anterior, no sé quién está ahora. Ahora hay una intendente. El mismo, ¿no? Bueno, espera, el mismo palo. Vergara. Pero por eso es el mismo palo, o sea. Sí. Y yo Más modificadores tuve de por lo calidad de menos cabeza. 6 charlas ahí en el Con lugar el donde se costo de reúnen, en el lugar que se coge con él. Porque ellos, piñón fijo, seguían y seguían aplicando todo lo que venía de arriba. Entonces, ¿qué quiero decir, hermano? Nosotros estamos invadidos por los 4 costados. Mis amados, el Señor nos bendiga en esta mañana. Agenda 2030. Lamento. Sí, ahora se ¿Me cae la ficha? Ahora, Me cae la acuérdense, ficha. frente a la pregunta de Te Trump. apoyan tonterías. Ellos establecieron la Agenda 2025, Para la agenda donde hay un 2030. capítulo escrito por nuestro médico adventista que se llama ¿El neurólogo? el cirujano, pediatra. El negro. Ben Carson. Ben Carson es parte del equipo administrativo del Ministerio de Trump en este momento. Lo fue la administración pasada y hasta ahora de nuevo. Solo que ahora está a cargo de un ministerio de la fe, se llama. Me parece que hizo una oveja. Cuestiones religiosas, vamos a estar. El tema es así. La sierva del Señor dice que Estados Unidos va a colapsar porque dejó de cumplir el propósito de Dios como nación a partir de la injusticia y el alejamiento de la ley de Dios en el corazón de los creyentes. El problema es que Dios no utiliza el Estado para que se obligue a la gente a guardar la ley. No es obligar a las escuelas a poner la ley y repetirla todos los días de la mañana. No es a la maestra enseñar lecciones sobre Jesús y la Biblia, que eso ayuda, pero no resuelve. O sea, no se puede imponer lo que Dios quiere a través de la legislación del Estado. Y cuando Trump vea, porque tiene la deuda más grande de todo el mundo, lo tiene Estados Unidos, impagable, cuando él vea que su plan económico no va a funcionar, porque la deuda es demasiado grande, él va a apelar a apoyarse en los grupos religiosos que ya lo están presionando, evangélicos y católicos. Entonces sí creo que Trump va a firmar la ley dominical. Obama y Biden, que puso los jugadores. No importa que esté correcto. Pero bueno. Entonces, nosotros estamos en un proceso donde, lejos de la política, yo no quiero que se desanime, mi querido. Al contrario. No me la desanimen. No, hay que estar, está seria, preocupada. Problema de Ahora llegas a casa, te agarras la mano y te llevas para. Ojalá. Lo que necesito es que pensemos en el último texto que leímos, que decía: no se turbe vuestro corazón. Si creemos en Dios, creamos en Jesús y tendremos, que dice, paz. Paz.
Y aparte tenemos que tener la alegría de que ya cada vez falta poco. Bueno, es muy bien, gracias hermano. Usted ve el aspecto positivo de lo que estamos haciendo. Esto nos señala que estamos corriendo más rápido. Dice que los días del Señor van a ser acortados. Y está siendo acortado. Dice que acaba de asumir estos 4 años como si fueran 8. O sea, cada día van en 2, digamos, dentro del gobierno. Dice que ahora, con todo lo que firmó, ya sobrepasó lo que se pudiera haber hecho en un año de administración. Todo lo que hizo en un día. Entonces esto viene rapidísimo, Hay un proyecto del cual nadie dice nada, se llama Stargate, igual que la película, Puerta de las Estrellas, una cosa así, que tiene que ver con una inversión de 500 mil millones de dólares, no 500 mil millones de dólares, y nadie dice que es grande, pero dice que va a revolucionar a la humanidad total. Entonces, el mundo está en un proceso de adaptación a los proyectos que el enemigo tiene. Y vamos a ver tecnología que estudia uno para controlar a cada ciudadano. Estemos tomados de la mano de él. Vamos a cantar el último himno. Es un himno poco conocido, pero lo traje por la letra que me gustó muchísimo. Vamos a ponerlo allí. Es el número 398. Gracias. Cuando sopla y nada